Si el incidente que se produjo con el avión de Evo Morales en Europa ocurriera con algún líder europeo o de Estados Unidos, sería una causa de guerra. Lo afirmó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en una entrevista exclusiva a Eva Gollinger, la presentadora del programa Detrás de la Noticia NRT. Durante su conversación, el ministro de Exteriores abordó también el caso de Edward Snowden, el de Julian Assange, entre otros temas, y les ofrecemos un extracto. El comportamiento de los organismos de inteligencia, de seguridad de los Estados Unidos simplemente están más sofisticados que antes. Antes, para saber qué pensaban los gobernantes de nuestros países, ponían un micrófono. Bueno, todavía lo siguen haciendo. Encontramos un micrófono espía en nuestra embajada en Londres hace apenas 2 semanas, 3 semanas. Pero bueno, ahora se sofistican más. Pueden conocer lo que sabemos, lo que hablamos y la manera en que nos comunicamos en todo el mundo, todos los países del mundo. O sea, aquí nadie se ha salvado. Supuestos enemigos, supuestos amigos, vecinos, lo que algún día un señor equivocadamente se atrevió a llamar el patio trasero de los Estados Unidos, que nosotros quisiéramos preguntar ahora a la comunidad internacional, ¿será que se les escapó el patio trasero a los Estados Unidos y ahora tienen un patio trasero en otro lado? Porque en América Latina ya eso está terminándose, no somos más, ni vamos a seguir siendo, como en alguna ocasión de las dictaduras militares, el patio trasero de los Estados Unidos. Esos patios traseros parece que ahora han tomado otros rumbos. Hay que ver, países que han sido ampliamente espiados, violentada la soberanía de sus países y que en vez de exigir respuestas a aquellos que han violado esas convenciones internacionales, se prestan a tomar decisiones y a tomar medidas tan graves, gravísimas, como las que tomaron con el presidente Evo Morales, que pusieron en riesgo su vida. Así es que el patio trasero habrá que ver dónde está. Esto puede haber sido considerado, si se hubiera tratado de un jefe de Estado, de un país europeo, de Estados Unidos, posiblemente una causa de guerra. Y seguramente habríamos sido inmediatamente, cualquier país sudamericano que lo hubiera hecho, invadidos, o los aviones de guerra de estos países habrían llegado para salvar a su presidente. No se pierda la versión completa de la edición especial del programa Detrás de la Noticia, con la entrevista exclusiva al canciller ecuatoriano después de la presente emisión de este informativo. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que repudia el incidente con el avión del presidente Evo Morales. Bolivia agradeció a los Estados miembros por la solidaridad expresada, mientras que los representantes de España e Italia calificaron el documento de inaceptable. Y este fue el tono que se mantuvo durante la larga sesión. Bricio Segovia dirigió el evento y nos trae más información. A excepción de Italia, la tónica general de los países europeos involucrados en este incidente aéreo con el presidente boliviano Evo Morales ha sido la del yo no fui y queremos seguir siendo amigos. Por su parte, el representante de España comenzó con un tono conciliador, emitió disculpas públicas y sobre todo se disculpó por parte del embajador en Austria, que protagonizó un incidente también queriendo entrar a la nave presidencial en el aeropuerto de Viena. También el representante francés pidió disculpas señalando que se había tratado de un error técnico y sin naturaleza política. Portugal, por su parte, se ha disculpado por la incomodidad que sufrió el presidente Morales. Sin embargo, señaló que no creó ninguna situación que pusiera en peligro la vida del presidente boliviano. La voz discordante de esta reunión extraordinaria de la OEA ha sido Italia, quien ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos y que nunca retiró la autorización de sobrevuelo del avión presidencial boliviano por territorio italiano. Es por esto que el representante italiano ha señalado que el gobierno italiano pide que sea Bolivia, en todo caso, quien pida disculpas a Italia por haber involucrado a ese país en este asunto. Los representantes de los países latinoamericanos presentes en este encuentro de la OEA, todos han condenado
visto las acciones que tuvo que afrontar el presidente Evo Morales en Europa. Bolivia sigue exigiendo disculpas públicas por todos estos países y además unas explicaciones fundamentadas. También ha sido especialmente crítico no solo con Italia, sino además con España, y ha calificado de grotesca la actuación del embajador español en Austria que protagonizó ese incidente en Viena. Evo Morales también ha querido hacer alusión a las respuestas que se han dado en esta reunión. Lo ha hecho desde su país, desde Bolivia, desde la ciudad del Alto, a escasos kilómetros de La Paz. ¿Qué hacer? Solo podemos ofrecernos con la experiencia que tiene el pueblo alteño, el pueblo boliviano, mediante los movimientos sociales, ser aliados, ser socios con ellos para liberar también al pueblo europeo de la imposición norteamericana. Estas eran las palabras del presidente boliviano Evo Morales, y por su parte el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también ha condenado estos hechos que tuvo que afrontar Evo Morales. Ha dicho que nunca más se debe repetir un incidente de estas características, y además señaló que todo jefe de Estado y los vehículos en los que se mueven cuentan con inmunidad diplomática. Ecuador, México y Paraguay han exigido explicaciones por las operaciones de espionaje de Estados Unidos sobre esas naciones recientemente reveladas. Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó haber sentido escalofríos, literal, al enterarse. Las reacciones se producen tras la publicación del diario brasileño O Globo, que revela nuevos casos de vigilancia contenidos en los documentos filtrados por Edward Snowden. Nicolás Sánchez O'Donovan nos informa más en torno a esta polémica. Las nuevas revelaciones son muy impactantes, pero no solo por su contenido o sus objetivos, sino también por su extensión. Y es que con el paso del tiempo vamos conociendo cómo más y más países estuvieron o están bajo el espionaje de los Estados Unidos. Son tantos ya en Europa y en América Latina que la pregunta inevitable no es otra que ¿qué países no están sujetos a la red de monitoreo estadounidense? A principio de semana conocíamos el posible espionaje norteamericano en Brasil, y ahora conocemos que los tentáculos de la inteligencia estadounidense se extendían por todos los países de Latinoamérica. Los países con mayor monitoreo serían México, por cierto, aliado importantísimo de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador y el ya conocido caso de Brasil, pero también hubo monitoreo en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, en definitiva en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Eso en cuanto a la extensión. En cuanto a los objetivos, pues depende del programa. Por ejemplo, en México se centraban más bien en la industria energética y en el narcotráfico. En Venezuela el objetivo no era otro que espiar la actividad petrolera del país y también su actividad militar mediante los programas ex-Kiscor y Boundless Informant, capaces estos programas de monitorear conversaciones telefónicas y digitales. Para los expertos, Estados Unidos ha tenido que recurrir a estas técnicas debido a su pérdida de influencia en la zona. Con respecto a América Latina, Estados Unidos ha perdido mucha influencia con respecto a lo que tenía hace 50 años. Y ahora ya no es posible una intervención militar directa para derrocar a un gobierno que no sería del agrado de Estados Unidos. Ya es muy difícil imponer una presión económica, entonces recurren a otros métodos que son esas redes de espionaje. El enredo diplomático causado por las revelaciones de Edward Snowden parece no tener fin. En un principio, el caso afectó, recordemos, a las relaciones entre Estados Unidos y China. Después entró a escena Rusia, de ahí los países europeos que se indignaron con el gobierno estadounidense cuando se supo del monitoreo de sus comunicaciones. Posteriormente, la situación de Evo Morales enturbió las relaciones entre la propia Europa y América Latina, y ahora salen estas nuevas informaciones que ponen en una situación muy delicada a la diplomacia estadounidense en América Latina. Y la asociación Sam Adams por la integridad de la inteligencia ha galardonado a Edward Snowden con su premio anual por revelar la verdad. Así ha honrado su aportación al filtrar datos clasificados sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos.
La organización, integrada mayoritariamente por ex empleados de los servicios especiales, asegura mediante un comunicado que el complot en Estados Unidos ha frustrado todos los intentos de promover leyes que protejan a quienes intentan detener las actividades inconstitucionales. El ganador del mismo premio del año 2011, quien también trabajó en la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, afirmó que lo que hizo Snowden fue un acto extraordinariamente valiente de desobediencia civil. Y mientras salen a la luz más casos de espionaje de Estados Unidos, Julian Assange ha propuesto una forma para contrarrestarlos. ¿Cómo? En su nuevo artículo publicado en el periódico The Guardian asegura que es necesario encriptar la información para evitar que los países sigan siendo víctimas del espionaje. Y así como Estados Unidos no dudó en violar sus propias leyes para espiar a sus ciudadanos, tampoco lo hace cuando no hay ley alguna que proteja a los extranjeros. Y cada día, asegura Assange, centenares de millones de documentos de toda América Latina son ingeridos por las agencias de espionaje de Estados Unidos y almacenados en bodegas que equivalen al tamaño de una pequeña ciudad. Pero además evoca las novelas de ciencia ficción porque dice que antiguamente hablábamos de virus informáticos como un arma, pero esto era propio de las películas, de la ficción, pero que ahora es una realidad global, incitada por la conducta, y dice, leo textual, temeraria de la administración de Barack Obama, que viola las normas del derecho internacional. Y a esta actitud, dice el fundador de Wikileaks, se sumarán otros países argumentando justamente esta capacidad ofensiva y para no quedarse atrás. Y para algunos expertos sostienen que esta necesidad de las naciones para evitar de ser vigiladas y encriptar su información no solo será de ellas, sino que también de todos los ciudadanos. La práctica totalidad de la información que llega a Sudamérica desde otros continentes pasa por los Estados Unidos, eso significa que casi el 100% de la información digital que llega a Iberoamérica está monitorizada por los servicios de espionaje de los Estados Unidos. No solo los estados tienen que desarrollar sus propios sistemas de encriptación, lo que ocurre es que ahora también cada vez más los ciudadanos van a tener que usar sistemas de encriptación porque ahora ya sabemos que todas las comunicaciones, prácticamente todas las comunicaciones de los ciudadanos están siendo monitorizadas por los servicios de espionaje, por lo menos de los Estados Unidos y con mucha probabilidad, con mucha probabilidad también de varios otros estados, incluidos estados europeos. Ampliamente espiados, violentada la soberanía de sus países y que en vez de exigir respuestas a aquellos que han violado esas convenciones internacionales, se prestan a tomar decisiones y a tomar medidas tan graves, gravísimas, como las que tomaron con el presidente Evo Morales, que pusieron en riesgo su vida. Así es que el patio trasero habrá que ver dónde está. Esto puede... Si el incidente que se produjo con el avión de Evo Morales en Europa ocurriera con algún líder europeo o de Estados Unidos, sería una causa de guerra. Lo afirmó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en una entrevista exclusiva a Eva Gollinger, la presentadora del programa Detrás de la Noticia NRT. En Londres hace apenas 2 semanas, 3 semanas. Pero bueno, ahora se sofistican más. Pueden conocer lo que sabemos, lo que hablamos y la manera en que nos comunicamos en todo el mundo, todos los países del mundo. O sea, aquí nadie se ha salvado. Supuestos enemigos, supuestos amigos, vecinos, lo que algún día un señor equivocadamente se atrevió a llamar el patio trasero de los Estados Unidos, que nosotros quisiéramos... Durante su conversación, el ministro de Exteriores abordó también el caso de Edward Snowden, el de Julian Assange, entre otros temas, y les ofrecemos un extracto. El comportamiento de los organismos de inteligencia, de seguridad de los Estados Unidos simplemente están más sofisticados que antes. Antes, para saber qué pensaban los gobernantes de nuestros países, ponían un micrófono. Bueno,
todavía lo siguen haciendo. Encontramos un micrófono espía en nuestra embajada. Vamos a preguntar ahora a la comunidad internacional, ¿será que se les escapó el patio trasero a los Estados Unidos y ahora tienen un patio trasero en otro lado? Porque en América Latina ya eso está terminándose. No somos más, ni vamos a seguir siendo, como en alguna ocasión de las dictaduras militares, el patio trasero de los Estados Unidos. Esos patios traseros parece que ahora han tomado otros rumbos. Hay que ver, países que han sido